Mi nombre es Catalina, soy del mundo. No soy lo que parecía, ¿no? Sé que esta ropa podría generar una tensión incómoda. Por eso quiero contarles que fue un regalo. Me lo regaló Mohamed, un español que se convirtió al Islam y se mudó de Barcelona a Qatar, donde lo conocí. Me enseñó mucho de la cultura islámica, me mostró la mezquita en detalle y pienso que me habrá visto tan entusiasmada que decidió regalarme una valla. Cuando salí de ahí, recuerdo haber sido la única persona de un grupo enorme que se iba con una valla de regalo. Decidí ponérmela y caminé muchas cuadras. En el anonimato de esta túnica negra, yo era una qatarí más, sin prejuicios y con amor. Este otro atuendo que ven acá, se lo compró una mujer en Sri Lanka. ¿Alguno conoce esta hermosa isla que Marco Polo alguna vez llamó la flor de la India? Los antiguos marinos la llamaban Serendip, que significa algo así como hallazgo afortunado. Sri Lanka es un país con forma de lágrima abajo de la India, donde conocí una mujer que me invitó un té cuando entré a su tienda. Había saris por todas partes. Sacó el color que más me gustaba, me paró delante de un espejo y en cuestión de segundos consiguió que 7 metros de tela me quedaran tan lindos como a todas ellas. Descubrí entonces que Mohamed y ella tenían algo en común. Amaban lo que hacían y me transmitían ese amor. Habían logrado que yo también me enamore de ellos, de sus países, de su cultura, de sus historias. Aunque a decir verdad, mis primeras experiencias con el amor habían sido mucho antes. Cuando yo tenía 6 años, recuerdo que por ese momento un violador serial era el centro de la agenda mediática. Solía atacar mujeres cerca de la zona de mi colegio. Estaban pasando la noticia en la radio y yo estaba con mi papá. Estábamos solos. Y recuerdo haberlo escuchado decir que ojalá ese hombre se muriera. Con toda la inocencia de un niño, yo le dije, papá, nadie merece morir. Lo que me impactó no fue que mi papá dijera eso, fue la reacción que tuvo después. Esa reacción de serendip, pero interno. Paró el auto a un costado, me miró fijo y con lágrimas en los ojos me dijo, Catalina, tenés razón. Lo que ese hombre necesita es más amor. Por eso hoy vamos a rezar por él y vamos a mandarle mucho amor. Yo le agradezco toda la vida a mi papá por no contradecirme, por redimirse y enseñarme que el mundo no es un lugar malo, que todo es cuestión de amor. Pero como la vida es circular y te envuelve y te desenvuelve como un sari, resultó que años más tarde, quienes estaríamos en las noticias éramos nosotros, despidiendo al primer hombre asesinado en un barrio cerrado, mi abuelo. Mi papá estaba destrozado y yo le dije que ojalá ese hombre se muriera. Con toda la inocencia de mi papá en ese momento, me miró fijo y me dijo, no, Catalina, lo que ese hombre necesita es más amor. Por eso hoy vamos a rezar por la persona que mató a tu abuelo y vamos a mandarle mucho amor. A partir de ahí, empecé a catalogar el mundo en 2 tipos de acciones. Me decía a mí misma, o todo lo que una persona hace es una expresión de amor, o todo lo que una persona hace es una petición de amor. No hay otra variable. Y aunque todo suene color de rosa, ver el mundo de este modo requiere un valor inmenso. Porque te van a decir que estás loco y que si crees en el amor no te va a ir bien. Cuando yo era chica, quería ser médica, pediatra. No fui médica porque eso me llevaría muchos años de estudio, en los que yo quería también viajar y conocer el mundo. Y paradójicamente, viajando, descubrí que amar era una manera de salvar el mundo. Por eso el año pasado me fui a hacer un voluntariado en un orfanato muy chiquitito en el medio de Kenia. Me contacté por Facebook con un chico que pedía voluntarios para su proyecto y me embarqué en el viaje más transformador de mi vida. Las respuestas que recibí cuando dije que me iba a ir sola a África son las que ya conocen. Vos estás loca, te puedes matar, te puedes agarrar una enfermedad. Las respuestas nunca fueron amables. A lo que yo respondía, ¿y vos fuiste? De todas esas personas, ninguna me dijo que sí. Y es cierto, me podría haber muerto,
pero también me puedo morir en Buenos Aires en un barrio cerrado. Desde mi perspectiva, morir no es un acto ligado a la ubicación geográfica, aunque había comprobado que para mucha gente sí lo era. Claro, como tengo suerte, estoy viva. Me empecé a dar cuenta que África era la metáfora perfecta para explicar todo lo que yo pensaba de la vida. Todos tenemos un África, un lugar desconocido al que le tenemos mucho miedo, una versión de nosotros mismos que no nos animamos a transitar, una parte del mundo que nos pide más amor. Y salir de nuestra zona cómoda para recorrer ese lugar puede ser la decisión más valiente que hayamos tomado en nuestra vida. Claro, pero cuando llegas a un lugar del que solo conoces el nombre y que te vas a morir, se empieza a complicar. Cuando por fin llegué a Kenia, empecé a notar la dimensión que estaba tomando mi vida. Era la dimensión del mundo que me resonaba dentro. África para mí era un mundo aparte. Me esperaba un hombre que supuestamente tenía que reconocer entre 1.000.000 de personas amontonadas que para mí eran todas iguales. No sabía cómo hacerlo. Me quedé parada. Yo era la única persona de tez blanca, así que lo más probable es que él me encontrara primero a mí, aunque estuviéramos a kilómetros de distancia. Y así fue, se me acercó más de uno, gritando, ofreciéndome cosas, tocándome el pelo, todo muy raro. Hasta que por fin apareció el indicado que en un inglés bastante raro me dijo, «Catalina». Y ahí supe que en ese tenía que confiar. Sí, bastante iluso lo mío, pero bueno, no tenía muchas más opciones. Así que durante las siguientes 3 horas estuve sentada en la parte de atrás de un auto con 2 kenianos adelante que prácticamente no me dirigieron la palabra. Entre ellos hablaron suajili todo el viaje. Y mientras tanto, yo me imaginaba la cantidad de cosas que podrían estar diciendo, mientras pensaba también todas las formas posibles de tirarme del auto en el caso de que esas cosas fueran ciertas. Pero si no lo hice, si no me tiré del auto, fue porque constantemente me recordaba a mí misma las creencias que me habían llevado hasta ahí. De repente, el auto empezó a adentrarse en una calle muy, muy angosta, que desembocaba en un portón grande con 2 masáis con lanza en la entrada. Supe a ciencia cierta que ese portón era la puerta hacia el África que llevaba adentro. Como por impulso me bajé del auto mientras abrían el portón y lo único que pude ver fue más de 15 chicos de todas las edades viniendo a mi encuentro, gritando mi nombre. Casi no podía avanzar, tenía una avalancha de amor encima y ese era uno de los encuentros más genuinos que había tenido hasta entonces. En el mes y medio siguiente llegué a conocer a cada uno de esos chicos en detalle. Conocí sus historias de corazón, sus alegrías, sus tristezas, todo lo que hacía que fueran ellos y que yo los amara tanto como a mí misma. Comprendí entonces que yo no había tenido suerte de estar viva. Había tenido suerte de conocerlos, de ser amada por ellos y amarlos tanto. Y la suerte no te toca, vos la elegís. Y yo había elegido creer en el amor por sobre todas las cosas. Había elegido hablar ese idioma y por eso siempre lo obtuve de vuelta. Y empecé a hablar ese idioma mucho antes de irme de viaje y lo sigo hablando aún hoy. Y cuando hablo de amor y de África, no puedo no hablar de la isla musulmana de Lamu, más cerca de Somalia que de Kenia, donde ya nadie va porque de vez en cuando el grupo terrorista Al-Shabaab hace historia, cada vez más seguido. Lamu era como un mundo aparte dentro de un mundo aparte. Por lo tanto, si Kenia era peligroso, Lamu era la muerte segura. Pero a esa altura nadie me podría convencer de no ir. Y me terminé enamorando de Lamu y su gente. No tengo palabras para explicar todo lo que aprendí en esta isla. Acá fue donde conocí a Omar. Nos hicimos grandes amigos. Y justo al principio de esa amistad, me acuerdo que le pregunté, "Where are you from?" ¿De dónde sos? Como con cualquier persona que se va a convertir en tu amigo. Y su respuesta no hizo más que verificar por qué debía hacerlo. Me miró anonadado, como si yo estuviera haciendo una pregunta tan obvia como ¿cuántos dedos tengo? Y sin lugar a dudas, me contestó, "I'm from my mom's stomach."
Omar tenía razón. Mi pregunta era obvia. Yo también venía del útero de mi madre. Y entre él y yo no había ninguna diferencia sustancial. Para ayudar a los niños de África no necesitaba venir con toneladas de agua. Necesitaba escucharlos, comprenderlos. Sus problemas existenciales eran iguales que los míos. Todos sufríamos y nos alegrábamos por las mismas cosas. En la apariencia éramos totalmente diferentes, pero en el corazón éramos totalmente iguales. Ellos eran parte de mi identidad. Ellos eran mi familia. Y por eso cuando me preguntan de dónde soy, yo contesto que soy de todos lados, porque me considero una ciudadana del mundo. Y los ciudadanos del mundo escribimos nuestra propia versión del planeta. Y para aprenderla, salimos de nosotros mismos. Nos sentimos responsables por la totalidad del mundo, no solo por una parte. Los ciudadanos del mundo contamos historias basadas en afinidades y no en diferencias. Somos capaces de mirar un mapa y recordar cómo fuimos transformados por las personas que conocimos, las cosas que vimos y los lugares en los que estuvimos. Y sabemos que la verdadera transformación del mundo no proviene de lo que estemos haciendo, sino de la conciencia con la que lo hagamos. Y el amor es la conciencia más elevada bajo la cual un ser humano puede actuar. Porque transforma incluso los prejuicios más profundos. Y a mí me gusta pensar que da igual cuántas veces publicamos en nuestro muro que rezamos por París, New York o Barcelona, si en nuestras cabezas seguimos haciendo la guerra. Si cada vez que alguien les pregunte o les diga que se va a ir a África o que se quiere ir a África y ustedes le digan que se va a morir. Me gusta pensar que esa ciudadanía existe y que es como un pasaporte que uno lleva inscripto en el alma que dice, nací en el mundo, me considero humana, mi partido político son la libertad y el respeto y mi única religión es el amor. Muchas gracias.